Muy buenas tardes, padres de familia, profesores, recordados estudiantes. Quien habla, María Cecilia Castro Sánchez, psicóloga de la institución educativa Javier Herón. El día de hoy vamos a tratar un tema que está dirigido a los estudiantes. Un tema pues que es de mucha utilidad y es muy necesario para nuestros aprendizajes. El tema se trata de técnicas para aprender a estudiar. Bien, empezamos entonces haciendo una reflexión. ¿Cuántas veces hemos leído y no hemos entendido nada? A pesar que hemos leído y hemos leído. En este video vamos a hablar de cómo vamos a aprender a estudiar más rápido, mediante una serie de pasos fáciles de aplicar. También vamos a dar ejemplos prácticos para trabajar. Esta técnica, pues, nos va a ayudar a mejorar el estudio, a hacer que la memoria recuerde más información, y la regla que vamos a tener de mucha, si se quiere, prioridad, es que nunca vamos a aprender nada bien hasta que nosotros no sepamos de repente enseñarlo o seamos capaces de poder explicarlo con nuestras propias palabras y de forma fácil a otras personas, ¿no? Entonces, los pasos que vamos a trabajar para aprender a estudiar son 5. Lo vamos acá a mencionar y luego lo vamos a desarrollar. El primer paso es identificar el tema que quiero reforzar y aprender. El segundo paso, desarrollar el tema con mis propias palabras, llámese escrita o oralmente. El tercer paso, vamos a identificar los puntos débiles o los puntos difíciles o dudosos o áreas que necesitamos reforzar. En el cuarto paso, vamos a agregar elementos visuales que aclaren el tema para visualizar y comprender mejor. Y el último paso va a ser hacer un intento de explicar el tema, pero con mis propias palabras, de forma sencilla y de forma concreta a otras personas. Entonces, vamos desarrollando cada uno de los pasos. Las prácticas de los pasos para la técnica son muy importantes y lo vamos a hacer también a través de ejemplos, ¿no? El primer paso es bastante sencillo porque tenemos que seleccionar o identificar el tema que se quiere reforzar. El segundo paso es intentar explicar todo el tema, pero con mis propias palabras y desde mi punto de vista, con un vocabulario simple, concreto, sencillo. Entonces, acá vamos a pensar el porqué de las cosas, del tema que vamos a tratar, y vamos a hacer de la manera más simple en expresar el tema, llámese por escrito, oralmente, pero con nuestras propias palabras. Y no vamos a intentar caer en la repetición o en decir la palabra por palabra de lo que yo he leído en el texto, sino la clave es esforzarme la mayor parte posible del tema que yo he leído por recuperar todo lo que he podido asimilar en mi memoria y lo que ya he venido estudiando y poderlo decir, pero como yo lo he entendido, de una forma sencilla, de una forma concreta y con mis propias palabras, ¿no? Entonces, cuando termine de desarrollar este tema, yo me voy a preguntar, ¿lo expresé con mis propias palabras? ¿Lo ejemplifiqué lo más que pude? ¿Fui clara? Como si lo estuviera explicando a otra persona, a un niño. Entonces, el tercer paso va a ser, luego de identificar estos puntos débiles que debo mejorar porque de repente no he sido muy clara, no he podido de repente expresar bien a aquellos puntos que para mí han sido un poco dudosos. Entonces yo pregunto, ¿qué parte de este tema no lo expliqué bien o me faltó completar para aclarar lo mejor posible? Se puede usar un color diferente para marcar o tomar nota de aquellos puntos que para mí han sido difíciles, complicados, un poco complejos, para saber exactamente qué es lo que yo tengo que buscar para poder reforzar o fortalecer aquella frase, aquel párrafo de repente que no lo he entendido bien y me voy de frente a la información general. Esto me va a ayudar a agilizar y detectar rápidamente dónde están mis errores que debo de fortalecer. Una vez que he identificado, voy a intentar responder todo lo que me causa duda. Y la lectura obviamente me va a ser más ágil porque voy a ir directo a buscar la información en que me está faltando. El cuarto paso, voy a intentar explicar o ejemplificar de forma visual las cosas. O sea, puedo agregar elementos visuales para complementar y activar mi memoria visual y recordar mejor las cosas o el tema que estoy tratando. Otra forma es usar ejemplos prácticos o casos prácticos que me van a ayudar a visualizar mejor el tema.
también puedo utilizar otro color aparte para ejemplificar o utilizar elementos visuales que simplifiquen todo el material. Ahora bien, el quinto paso trata acerca de repasar todo mi trabajo y tratar de simplificarlo. O sea, reviso y repaso todo lo que he hecho para ver si puedo yo simplificar o explicar el tema lo más sencillo posible, hasta que sea capaz de explicarlo a otra persona. Si es un niño mejor, si es un anciano mejor, para ver si realmente me dejo entender. Entonces, acá tenemos un cuadrito donde estamos resumiendo el proceso justamente de estos 5 pasos sencillos para aplicar la técnica. Dijimos primero el concepto o el tema, luego vamos a desarrollar ese tema, pero nos vamos a basar en estos 3 puntos importantes. De repente, estoy desarrollando el tema y lo expreso con mis propias palabras, pero veo que fallo en algo. Entonces yo tengo que poner con otro color diferente, ¿no? Corregir ese error, irme a la información original y poder aclarar mejor esta parte dudosa que tengo. Luego, el otro paso es lo entiendo. Busco algo parecido para entender mejor, para aclarar más las cosas. Y el otro es lo comprendo. Cuando yo lo comprendo ya puedo simplificar y puedo explicar y enseñar a otra persona. Entonces, visto bien cómo es el proceso de estos 5 pasos sencillos, para aplicar la técnica, vamos a dar un apoyo, un aporte de una forma simple de esta técnica. Son 3 puntos importantes que vamos a tocar. P, que es pregunta, C, conclusiones e evidencias. P, ¿qué significa P? Que es la pregunta en donde vamos a transformar el tema en pregunta para que yo tenga una, si se quiere, una fórmula de cómo voy a aprender mejor. O sea, trato el tema y lo hago a manera de pregunta. C, conclusiones. Encuentro la idea principal del tema que estoy aprendiendo. Y E, que son las evidencias, voy a integrar todos los elementos que agreguen el valor al tema, con ejemplos, con ideas que refuercen y fortalezcan más mi situación de comprensión a lo que yo estoy tratando de entender. Entonces, vamos a poner algunos ejemplos. ¿Cómo se aplica esta fórmula? Primer ejemplo. P dijimos que era pregunta. Entonces, el tema es, ¿qué es la flojera? O sea, mi tema es la flojera. Yo lo transformo en pregunta. ¿Qué es la flojera? C dijimos que era la conclusión. Entonces, la conclusión es la definición que yo me voy a hacer a esta pregunta. Es un mal hábito que nos hace postergar o dejar para después las tareas, haciéndonos perder el tiempo en vez de hacerlo en el momento. Y dijimos que E era la evidencia. Entonces, ahí es como cuando uno tiene que dar, el ejemplo de sobre este tema es como cuando uno tiene que dar un examen para la próxima semana y terminamos estudiándolo un día antes. O sea, estamos dejando todo para el último minuto. Eso es flojera, ¿no es cierto? Ahí están los 3 pasos de la fórmula de la manera más simple. P, pregunta, C, conclusión, E, evidencia. Otro ejemplo. Pregunta. El tema es asociación mental. Lo transformo en una pregunta. ¿Qué es asociación mental? Y C, que es la conclusión, yo explico. Es la habilidad mental de relacionar nueva información con cosas que ya conocemos, pero a través de los sentidos, como el oído, el gusto, el olfato, el tacto y la vista. Y dijimos que E era la evidencia. Para poder aclarar mejor esto y explicarlo mejor, entonces yo voy a decir, conoces a una persona que se llama Arturo y lo relacionas con el rey Arturo. Miren, ahí estamos con una imagen que representa una asociación mental. O sea, ahí puedo explicar claramente qué es una asociación mental. Lo asocio este nombre con un personaje a través de qué? A través de la vista, porque yo lo he visto, lo he leído, y a través también de qué? De lo que yo he escuchado mucho sobre los relatos de este personaje, ¿no? Entonces, ¿ve cómo tenemos ahí la fórmula simple de poder llegar a una conclusión sencilla, con mis propias palabras, entendible y lo puedo explicar? Vamos a ver un tercer ejemplo, que es la técnica Pomodoro, ¿no? Ese es el tema es Pomodoro, técnica Pomodoro. Entonces yo la convierto en una pregunta, ¿qué es la técnica Pomodoro? La conclusión es una división de tiempos de estudio con descanso. La evidencia, organizar mis horarios para estudiar. ¿Cómo hago para organizar mis horarios para estudiar? Bueno, 25 minutos de estudio por 5 minutos de descanso
con un cronómetro yo voy, si se quiere, monitoreando el tiempo que yo estoy organizando para poder estudiar. Cronogramas de tiempo de estudio para mi descanso, también igual. Entonces, estamos viendo acá la fórmula simple. P del tema, que la transformamos en pregunta. C de conclusión, que decimos lo que es, respondemos a esa pregunta y lo que significa. Y E, dijimos que era la evidencia. Que lo hacemos a través de qué? De un ejemplo, de un caso práctico, o asociamos con algo para poder aclarar mejor el tema. Bien, y para completar esta estrategia es agregar una técnica de repaso o recuerdo activo para retenerlo toda la información a largo plazo, o sea, todo lo que he estudiado, pero lo haremos en una próxima videoconferencia. Espero pues, chicos, que esta técnica tan simple, ustedes puedan aplicarlas, esta técnica para aprender. ¿Y dónde lo van a aplicar? En sus tareas, en Aprendo en Casa, en sus clases virtuales. Me gustaría que de repente ustedes, en algún momento si lo han leído, me manden de repente por WhatsApp, si pueden, no es obligatorio, es voluntario, pero me gustaría que lo practiquen, que lo hagan, y la única forma es cómo lo pueden explicar. Entonces, yo podría leerlo en el WhatsApp y saber cómo lo están haciendo, si lo están haciendo bien o no, porque es necesario que primero apliquen bien esta técnica. ¿Para qué? Para que después poder trabajar la técnica de repaso o recuerdo activo, que es importante también, que va a ser una fortaleza y que puede también, si se quiere, reforzar nuestros aprendizajes, ¿no? También podríamos trabajar lo que son hábitos de estudio, que también es muy importante, es parte de esto. Bien, chicos, trabajaríamos también la concentración, entre otros, pero ustedes tienen que leer, tienen que practicar, porque si no, de nada vale que yo les esté dando estas, si se quiere, pautas para mejorar sus aprendizajes si ustedes no lo ponen si se quiere, en activo, ¿no? O sea, activarlo, ponerlo, si se quieren practicarlo, en fin. Bien, chicos, entonces hasta acá hemos querido darle algunas pautas, no sin antes hacer una reflexión y decirles, activa tu cerebro, entrena tu memoria y sigue aprendiendo cada vez mejor. Bien, chicos, como siempre, no se olviden de lavarse las manos, no se olviden de usar su mascarilla y de mantener la distancia persona a persona. Y por último, chicos, respetar las horas indicadas de cuarentena. Muchísimas gracias. Espero que de repente alguno por ahí se anime y me mande algún tipo de repente de ejercicio que han podido aplicar esta técnica. Nos estamos viendo, chicos. Cuídense. Hasta la próxima.